buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Felices con Florencia Ibáñez de que nos permitan entrar a sus casas. Y siempre con la doctora Amalia Escarza, que cada martes y luego nuestras repeticiones aprendemos muchísimo, Amalia. Gracias por eso. Ay, gracias, Flor. Y hoy tenemos un programón. Un programón, porque vamos a hablar de un tema que siempre nos preguntan. ¿Qué es el glaucoma? El famoso glaucoma. Sí, ¿qué es la presión ocular elevada? Hay que tener mucho cuidado, así que es bueno empezar el año previniendo. Y tenemos dos invitados de lujo, así que ¿comenzamos? Comencemos, vamos. ¿Nos acompañan? Bueno, y comenzamos este primer bloque, como les dije, con un invitado de lujo. Para empezar a hablar de glaucoma estamos con el doctor Gabriel Mazenga. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias. Hola, es un hola, orgullo Gabriel. estar acá con ustedes, la verdad. Ay, gracias. Sí. Gracias, Me gusta Gabriel. mucho el programa. ¿Lo ves? Sí, claro. Qué bueno. Pero Sí. qué televidente de lujo, ¿Qué ¿no? te No parece? siempre, bueno, pero tratamos de cumplir. Gracias, Gabriel. No. Déjame presentarte porque nuestros televidentes quieren saber de Seguro. qué se trata. El doctor Gabriel Mazenga es médico oftalmólogo, especialista en cirugía oftalmológica. Es jefe del servicio del Hospital Churruca, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, titular de la unidad docente hospitalaria del Hospital Churruca en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, director de sede de posgrado universitario de la carrera de médico oftalmólogo, director de varios cursos de glaucoma, tanto nacionales como internacionales, coordinador de ateneos, congresos, wet labs, es jefe del equipo de trasplante de córnea y esclera del INCUCAI y fue fundador y jefe del servicio del CENAR, donde desarrolló el programa de optimización visual para deportistas de alto rendimiento. Un programa primero y único en Sudamérica, Florencia. Sí, notable Sí, eso, dependiente de la Presidencia de la Nación. Aparte es director del Centro de Ojos Mazenga y miembro de todas las sociedades de nuestro país y del exterior en referencia a glaucoma. Así que con ese currículum te podemos preguntar... Algo voy a contestar, seguro. Qué lindo. Sí. Bueno, se habla mucho de glaucoma. Sí. Cada tanto nos gusta refrescar la idea porque, Muy bueno. como dice Amalia, se renueva la teleaudiencia. Sí. Y para empezar, el glaucoma, ¿qué es? Mira, el glaucoma es el aumento de la presión intraocular que lleva a un daño del nervio óptico. Esa sería una definición básica. El nervio óptico, al haber un aumento de la cantidad de líquido dentro del ojo, se comprime y se asfixia y las células comienzan a morir lentamente de afuera hacia adentro. Es una enfermedad que cursa silenciosa porque el paciente va padeciendo esto de manera lenta a lo largo de muchos años sin sentir absolutamente nada. Cuando el paciente nota lo que está ocurriendo es porque ya está en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Entonces es clave la detección de los pacientes en un momento prematuro de la enfermedad, en los primeros estadios. Claro. Eso es absolutamente clave. El aumento de la presión intraocular se puede deber a dos motivos muy básicos. O hay un aumento de la producción del líquido del ojo, que es el humor acuoso, o hay una salida insuficiente. Claro. Esto responde a una serie de cosas mucho más complejas relacionadas con enfermedades generales, relacionadas con anatomía del individuo, condiciones del ojo de tipo familiar. Es decir, hay un combo de elementos que se reúnen para generar estas situaciones anómalas. Sin embargo, lo malo de todo esto es la cantidad de pacientes que padecen la enfermedad y no lo saben. Claro. Es decir, en la Argentina sabemos que prácticamente 1 millón de individuos pueden estar afectados. Es decir, que a nivel mundial estamos hablando quizá de cientos de pacientes que se están quedando ciegos sin saberlo. Mirá. Por eso es de vital importancia lo que ustedes están haciendo en este momento, que es hacer que la gente que no está en esto todos los días tenga la intención de tomarse la presión intraocular, de ir a la visita al oftalmólogo, de hacer un seguimiento en caso de duda. Claro.
Y está también muy bueno que hoy nos estemos juntando porque estamos muy próximos a la campaña que hace el Consejo Argentino de Oftalmología, que va a ser el 13 de marzo, para la detección en forma gratuita para toda la población de los casos de glaucoma. Ah, qué bueno eso saberlo. Qué importante es la Sí, difusión. eso es buenísimo. Sí, Es una claro campaña sí. que se hace Es más todos clave la los difusión años. que hacerlo. Es decir, Claro. es muy importante que la gente tome conciencia de esta patología. Perfecto. Es cierto. O sea que siempre en la consulta oftalmológica pedir que nos tomen la presión. En general todos la tomamos, pero si no pasa, solicitarlo, ¿no? Es excelente que lo destaques porque es obligación del médico tomar la decisión de tomar siempre la presión. Ah, claro. Creo que sí. todos coincidimos en eso y que todos tratamos de poder hacerlo, ¿no? Claro, Sí. claro. Es decir, Sí, que sí. ante cada consulta al oftalmólogo, pídanle que les haga es con unas gotitas, ¿no? Que se toma Sí, la Sí, presión. tenemos, A mí el yo traje doctor unas Benisek imágenes, si me quieren, tiene- después la pasan, Las vemos. donde se ve como el tonómetro es como si fuera un conito de plástico, se acerca a la superficie del ojo y hace la lectura de la presión Perfecto. numérica. Mira. Entonces, automáticamente sabemos de qué presiones estamos hablando y las categorizamos en normales o patológicas. Claro, ahí Perfecto, tenemos ahí la está. imagen. Eso, exactamente. Ah, Y es no un- se siente nada, No, por más que es uno diga, "Ay, me totalmente toca el ojo", indoloro. no se No. siente nada. Lleva una gotita de anestésico que lleva fluoresceína para reaccionar con la luz azul cobalto, esa que vemos, Ah, sí, sí. y nos genera unos arcos bien fluorescentes que no hay posibilidad de error en el cálculo Qué de la presión. maravilla, qué maravilla, Es un equipo muy, muy viejo, creado por un doctor que se llamaba Goldman en Goldman. Alemania, Sí. que hace 100 años se le ocurrió esta maravilla y todavía la seguimos Increíble, usando. Qué bárbaro, Sí, sí, qué espectacular. bárbaro, ¿eh? Sí. Y ahora hay tantos tratamientos para aquellos que padecen presión ocular elevada, ¿no es cierto? Exactamente. Primero me gustaría comentarte que estos tratamientos tienen que ver con el tipo de glaucoma que tiene el individuo. ¿Hay distintos tipos de Porque, glaucoma? exacto, uno engloba en la palabra glaucoma un montón de enfermedades que tienen presión intraocular alta. Se pueden clasificar, por ejemplo, anatómicamente en aquellas que son de ángulo abierto y de ángulo estrecho, que no los vamos a explicar, son formas anatómicas diferentes del ojo. Claro. Pero una lleva un formato en el cual en general se transforma en un glaucoma crónico, que lleva muchos años en llevarte a la ceguera. Mientras que la otra forma, la del ángulo estrecho, puede debutar con un cierre angular y se produce un glaucoma agudo que puede dejar al paciente ciego en horas. Claro. Por eso es muy importante tener un diagnóstico previo y un tratamiento que nosotros decimos profiláctico, que se realiza con un láser absolutamente simple. Ah, perfecto. Y ahí vamos a los tratamientos. Los tratamientos en general se basan con colirios, es decir, Con son gotas, tratamientos médicos. El paciente tiene que tener una regularidad en la instilación de colirios, de gotas, que está relacionado con la presión que tiene, con la agresividad de la enfermedad, y son gotas a veces simples y otras veces más combinadas. La mayoría de los pacientes andan bien con esto. Sí. Perfecto. Aquellos que no responden al tratamiento médico, entonces esos pacientes son los que tratamos con láser. Cada vez tratamos más a los pacientes con láser porque los resultados son estrepitosos. Las bajas de presión que bien. estamos teniendo son enormes. Hace 50 años que se trabaja con un láser que se llama láser de argón y en su evolución llegamos al láser de argón actual, o de argón total que se le dice, que es realmente un procedimiento excelente. Y también tenemos procedimientos con otros tipos de láser, como el TSL, que es el láser que hace una lesión mucho más pequeña y que produce bajas de presión interesantísimas, con los cuales pacientes que no respondían al tratamiento con gotas bajan un escalón y pasan a ser pacientes que andan muy bien con un simple tratamiento con colirios. Claro. Que antes a lo mejor había que operarlos directamente, ¿no es cierto? Exactamente. Eso sería la parte buena. Después tenemos los pacientes que no nos responden al láser, que no nos responden al tratamiento médico, que hay muchos y quizá cada vez hay más, donde aparecen glaucomas muy agresivos. Y en esta situación tenemos que hacer cirugías, digamos, a cielo abierto, es decir, verdaderas cirugías en quirófano. La cirugía tradicional se llama trabeculectomía, que es una cirugía que es compleja, que tiene sus bemoles, que tiene sus complicaciones, pero también es la cirugía más eficiente que realmente existe en este momento. La más vieja, la más eficiente. Por eso todavía, después de más de 50 años de que fue creada por Vasco Posadas, perfeccionada por Kearns, que era americano, se sigue haciendo la técnica casi idéntica. Qué bárbaro. Después de todo esto,
tenemos la incursión de los rusos en la cirugía de glaucoma, que eso ya es más actual mío. Cuando yo empecé con la oftalmología, yo me apasioné por la cirugía de segmento anterior, es decir, las cirugías combinadas de catarata y glaucoma. Eso es lo que más hago. Porque hay una fuerte comorbilidad, le decimos nosotros, de pacientes que tienen catarata y glaucoma a la vez. Es del 21%. Entonces, esos pacientes, en vez de entrar a 2 cirugías, tratamos de operarlos en una sola, obteniendo más eficiencia, efectivizando los costos, etc. Claro. Más allá de eso, de todas maneras, a donde quería llegar es que los rusos inventaron una técnica que es algo menos eficiente, pero muchísimo menos traumática, que se llama cirugía filtrante no penetrante o EPNP. Esa cirugía genera como si fuera una válvula de salida de líquido, pero que no está, no está conectado el interior y el exterior del ojo. Entonces eso hace que de alguna manera el paciente tenga muchísimos menos complicaciones y la rehabilitación es inmediata. Como si drenara. Acá estamos ¿no? viendo Exactamente. un video. Y lo que estamos viendo acá en el video es lo último que estoy haciendo, que es la colocación de stents intraoculares. Vieron que están los stents para el corazón, Sí, que para los que todos las arterias, conocen. las venas del Exacto. corazón y que los abren. Bueno, en la mayoría de los pacientes, ahí vemos el stent, la mayoría de los pacientes, lo que ocurre es que el glaucoma se produce porque hay una pared que impide que pase el líquido para el otro lado. Entonces esos stents hacen que el líquido filtre de un lado hacia el otro de esa pared que se llama trabeculado. Qué bárbaro. Fíjense el tamaño del stent en Muy una pequeñito. moneda de No, increíble. es el implante más pequeño que se pone en el ser humano. Un cuerpo, qué Exactamente. bárbaro. Y es como si fuera un cañito, digamos. Sí, Que... este que estamos viendo parece como una balita con un agujero en el medio. Y hay otra variante que tiene un formato de snorkel. Todos ahí son de está. titanio heparinizado para que no se pegue ni los glóbulos rojos ni nada en su superficie. Y no son ferromagnéticos, entonces el paciente se puede seguir haciendo resonancias, todos los estudios que se tienen que hacer en su cuerpo. Qué bárbaro. Pero fíjense cómo entra, se dispara y al dispararse abre un túnel metálico haciendo que se abran compuertas de paso del líquido y entonces el líquido fluye y baja rápidamente la presión intraocular. No, es de ciencia ficción. Sí, la realmente verdad. es excelente. Sí, muy Fíjense bueno. que lo único que se hace Muy bien es explicado. entrar con un instrumento muy delgado y te retiras. Es todo lo que haces. Perfecto. No hay agresiones de ningún tipo. Qué bárbaro, ¿eh? Hay otro video que se puede pasar, muestra el otro sistema, que ven, este es el otro que tiene un formato como de snorkel, de respirar Claro. cuando... Es cierto. Exactamente. También. Eso lo que vamos a hacer es que la parte larga la vamos a introducir dentro de lo que se llama conducto de Schlemm, que es el conducto que tiene la mayor resistencia a la salida. Entonces el líquido va a entrar en forma lineal y luego se desvía hacia el conducto de Schlemm y de esta manera la presión baja de manera enorme. Nosotros colocamos 1 o 2 en el ojo del paciente que está siendo operado de cataratas, es decir, que este es un paciente que se estaba operando, es decir, que se iba a ingresar a ese ojo. Claro. Entonces, ya que estamos ingresando, aprovechamos e implantamos 1, 2 o 3 de estos, abriendo la cantidad de ventanas necesarias para tener la salida ideal para los estudios que hicimos de ese paciente. En el Es el mismo tamaño acto de una quirúrgico, hormiguita, claro. menos. Sí, Y resuelve las esto, dos sobre la cosas. cirugía de catarata, yo tardo más o menos, para que se hagan una idea, unos 10 minutos más. Increíble. Es decir, que no es que es todo una historia de tiempos, no, se Qué hace con el mismo bárbaro. material. Qué maravilla. Es Sí, está muy fantástico bueno. todo lo que nos contaste, bueno. Gabriel, Sí, porque entonces, como hacemos siempre hincapié, lo más importante es la prevención. Exactamente. Controlarse la presión ocular siempre que vayan a la consulta oftalmológica. Pero si tienen la mala suerte de tener glaucoma, ya sea porque lo tienen hereditario, porque han tenido un golpe, por el uso de medicamentos indebidos, hay muchas alternativas para resolverlo. Exactamente. Así que aprendimos muchísimo con vos, Gabriel. Sí, Te un agradezco, ojalá placer. sea así. Muchas Sí, gracias, un placer. muchas gracias. Yo les agradezco por la invitación. Ya Ah, volverás. Sí, por ¿eh? supuesto que sí. Dale, gracias. Bueno, ¿Cómo Florencia, aprendemos? Increíble. ¿Cómo aprendemos? Me Y encanta. el próximo bloque vamos a seguir aprendiendo. Así que vamos a una pequeña tanda y nos acompañan en unos segundos. Gracias.
Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y como se los dijimos, vamos a continuar hablando de glaucoma. Y esta vez con un invitado muy especial también, porque nos visita el doctor Pablo Da Ponte. Bienvenido, Pablo. Hola, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer estar acá nuevamente. Y nosotros también contentas de tenerte. Voy a presentarte, Pablo. El doctor Pablo Da Ponte es médico oftalmólogo, cirujano y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente electo del Consejo Argentino de Oftalmología para el bienio 2020-2021, director médico del Centro Integral de Salud Visual Dr. Da Ponte. Es el representante de habla hispana de la Asociación Panamericana de Oftalmología y es futuro presidente del Congreso Panamericano de Oftalmología que se va a realizar el año que viene aquí en nuestro país. Además de todo eso, Pablo es un prestigiosísimo cirujano de segmento anterior. Nosotros segmento anterior le llamamos a catarata, córnea. Claro. Y hoy nos visita primero como presidente del CAO. Y contanos, Pablo, todas las campañas que el Consejo tiene previstas para este año, sobre todo una que viene muy pronto, ¿no? Prontito, sí, sí. Bueno, el Consejo Argentino ha hecho campañas de hace más de 25 años. Sí. Parte de la base de conectarse a la población son estas campañas de prevención y una de ellas es la de glaucoma. Ahora, el 13 de marzo. Exacto, que todavía la gente se puede inscribir, se puede anotar. Pueden acercarse a los consultorios, a los hospitales, a las plazas, donde sea, que van a ser atendidos por determinados médicos que amablemente y ad honorem. Voluntariamente, sí. Exacto. Han decidido donar su tiempo, sus equipos y estar ahí junto con el Consejo Argentino de Oftalmología, detectando a aquellos pacientes que no saben que tienen glaucoma o ayudando a aquellos que por primera vez o segunda vez han sido diagnosticados por la enfermedad. Sí, es una campaña absolutamente gratuita, Son Flor. maravillosas estas campañas, ¿eh? Ahí tenemos el afiche. Claro. Y a nosotros, con Florencia, siempre nos gusta hacer prevención y promoción. Por eso lo de la campaña que es tan importante. Sí. En la página del Consejo la pueden encontrar, ¿no es cierto? Todos los lugares donde pueden ir a tomarse la presión. Exacto, todavía no está cerrada. Ah, fantástico. Todavía pueden, si algún oftalmólogo está escuchando, pueden anotarse y pueden seguir inscribiéndose. Y los pacientes pueden saber en todo el país, porque no es en Buenos Aires, todo el país. eso ni es en lo Córdoba, importante. sino en todas las provincias, en distintos lugares, ya sea en los consultorios o algunos ciudades pequeñas habilitan las plazas. Sí. Claro, qué lindo. Que es muy lindo eso. Sí, Sí, porque en claro. ámbito público y privado. Exacto, Ajá, el por eso Hospital de les decimos- Clínicas, el Santa Lucía. Les decimos a quienes nos están mirando desde cualquier punto del país que esto no es Buenos Aires, sino en todo el país. Sí. Y aquellos más jóvenes por ahí pueden llevar también a sus papás, a los adultos, a que se hagan este día, ese chequeo gratuito que puede prevenir, ¿no? O puede, por lo menos, si no es prevenir, alertar. Claro, ¿Eh? es una enfermedad que es más común en gente de arriba de 40 años. Exactamente. Pero también tenemos glaucomas congénitos, glaucomas traumáticos por un golpe. Entonces, cualquiera puede detectarse y es muy sencillo. Y como bien dijo el doctor Mazenga, la enfermedad es silenciosa. Sí, no da síntomas. No nos damos cuenta. Es el ladrón nocturno le Claro, llamamos. mira. Sigiloso, que nos va robando la visión. Lentamente. Y cuando ya aparecen los síntomas es tarde. Entonces, controlarse la presión ocular, que es muy rápida, no genera ningún inconveniente, son 2 o 3 minutos, podemos saber si tenemos o no presión elevada y ahí empezar a diagnosticar con otros estudios más complejos Claro. la enfermedad en sí. Y lo voy a decir como la teleaudiencia en general, que no somos oftalmólogos, nada tiene que ver la presión ocular con la presión que nos tomamos en la Con la farmacia, presión. porque Muy a veces bien. se asocia. Muy ¿no? buena Uno la dice la aclaración. presión, son completamente mundos distintos, ¿no? Perfecto. Muy Totalmente claro diferente. Siempre tenemos que agradecer al Consejo Argentino de Oftalmología el hacer estas campañas y a todos los colegas que donan su tiempo, que es lo más difícil de donar, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero Pablo tiene muchísima experiencia, el doctor Da Ponte, en todo lo que es trasplante de córnea. Y le pedimos que nos hable algo de trasplante. ¿Cuándo un paciente llega a tener que someterse a un trasplante de córnea? Bueno, hay muchas patologías, ¿no? Muchas patologías. Es una pregunta un poco técnica, voy a tratar de
llevarlo lo más básico. ¿Puedo? Sí, claro, para eso eso está. buenísimo. Casi lo desarmo, hay que operarlo después. Sí. Esta es la estructura, no sé si me están tomando ahí, que se llama córnea. La córnea tiene una capacidad de el grosor de 3 cabellos. Un cabello tiene 150 micras, la córnea promedio tiene 500 micras. Para que se den cuenta, sumar 3 cabellos uno arriba de otro es el grosor de esta estructura. Y esta estructura tiene el poder de 42 dioptrías. Calculen que a veces un anteojo para cerca tiene 2 o 3 milímetros. Imagínense el grosor que tendría que tener un anteojo de 42 dioptrías. Nosotros logramos en medio milímetro 42 dioptrías de aumento. Y cualquier pequeño daño que tengamos en ella va a ser una gran distorsión en la visión. La visión. Claro. Entonces, esta estructura transparente es la única estructura transparente del cuerpo, el único tejido transparente, se puede trasplantar. Y el trasplante puede ser parcial o total. Llegar a un trasplante hoy es más difícil que antes porque hay mucho tratamiento preventivo. Uno de ellos es el queratocono. El queratocono es una enfermedad muy común en gente alérgica que tiende a rascarse. Y rascándose el ojo, modifican la forma de esta córnea tan sensible y una vez que la modificación es muy grande, se puede hacer distintos tratamientos. O radiación, o colocar unos segmentos de soporte, o cuando ya ninguna de esas posibilidades, estamos hablando de posibilidades quirúrgicas, pasamos al trasplante de córnea. Y el trasplante de córnea en general se busca que sea parcial, es decir, que se trasplante solamente 8 milímetros de la córnea central, que es esto que está aquí, los 8 milímetros centrales dejando parte de la córnea, y ese trasplante laminar anterior logra una sobrevida mucho mayor que el trasplante penetrante que tiene más de 100 años. Sabemos que los trasplantes de córnea fueron los primeros trasplantes que se hicieron en el cuerpo No humano. sabíamos, qué bárbaro. Antes que existiera los antibióticos, antes que se lavaran las manos los médicos. Los Qué cirujanos. increíble, ya existía, qué notable. Fue el primer trasplante, se hacían trasplantes cuadrados, no había microscopio, las suturas eran con Un parche. con seda, como Con un parche, seda. Claro. y anduvo bien. Qué bien. Y realmente después, con todos estos cambios que hubo en los últimos 15 años, los trasplantes han sido más parciales, con una recuperación más rápida. Un trasplante penetrante, un trasplante total, da una recuperación de 1 año necesario, con suturas, 16 suturas. Mientras que trasplantes parciales pueden ser de 7 meses el laminar anterior, o los trasplantes endoteliales, que es lo segundo que quiero describir, pueden tener desde 1 mes a 3 meses de recuperación qué contra 1 rapidísimo. año. Sí, increíble, Increíble. ¿Y se une como con un láser? ¿Se cose? Mirá las preguntas. No, porque muy buena la pregunta. Sí. Los trasplantes laminares anteriores se suturan, ok. se dan suturas muy finitas, más finitas que un cabello, de nuevo, los vuelvo a contar. Se puede suturar con microscopio, lleva un tiempo, y después hay un corte parcial de esas suturas para darle una forma. Es como, en casa, por ejemplo, a mí no me dejan, me dicen, che, ¿me cosés un botón? No, si vos suturás todo el tiempo. Cosételo vos, arreglaste solo. Y en esto también se suturan y se vuelven a cortar los puntos para dar la forma y darle la mejor calidad visual. Mientras que los trasplantes laminares, que es posteriores, digamos, los endoteliales, se les inyecta aire y ese aire posiciona la córnea y el mismo tejido se adhiere. Esa es la magia de qué los trasplantes bárbaro. laminares endoteliales, que son los posteriores. Por eso tiene una recuperación mucho más rápida. Increíble. Es increíble. ¿no? Todavía Es increíble. con estas nuevas técnicas los oftalmólogos estamos sorprendiendo la recuperación y son muy nuevas, tienen Claro. más o menos 10 años, 12 años algunas. sí. La modificación. Como todo trasplante se ha basado en todos los trabajos anteriores que hemos tenido, ¿no? Claro. Y también Qué se lindo. pueden adquirir córneas de otra forma, ¿no es cierto? Se pueden comprar córneas. Exacto, exacto. Suena duro, ¿no? Decir, Sí. uy, comprar una córnea, pero... Sí, pero muchas veces está bueno explicárselo al paciente, ¿no? Sí, exacto. Uno lo que está comprando no es un tejido, porque No. la donación es solidaria mundialmente. Sí, sí. Claro. Se pena con ley federal el tráfico de tejidos. Es decir, uno va preso, pierde el título, pierde la matrícula, deja de ejercer y va preso muchos años. Es cierto. Entonces, lo que se compra es la logística. Que haya un administrativo despierto 24 horas y atendiendo el teléfono, que haya un médico que haga la ablación, un psicólogo que atienda a la familia. Claro, claro. El instrumental que se utiliza y los medios de conservación. Y después el análisis del...
Del de la tejido. córnea, del Tejido, tejido. claro. Son todos pasos que hacen que uno hoy pueda, llamando a distintos bancos del exterior, adelantar los tiempos si es necesario en algunos pacientes que así lo requieren. Sí, Qué que estén en maravilla. estado crítico. Me encanta, Este, me encanta escuchar, es sí, apasionante. es que eso es muy importante que la gente lo sepa, que no está cometiendo uno una ilegalidad en comprar una córnea. córnea, Por eso claro. yo quería que Pablo lo explique. Sí, porque siempre uno, a veces y los pacientes se quedan fríos. Claro. No, quédese tranquilo que esto es legal. Se inscriben en el INCUCAI y después de 2 semanas de inscrito, es decir, de 10 días hábiles, habilita al cirujano a elegir córneas Qué que le pueden proveer desde el exterior a través de internet y uno evalúa cuál es la que está en condiciones, se hace una transferencia al exterior y esa en un día y medio viene. Es decir, no es instantáneo, pero lleva menor tiempo en casos. Vos agregaste algo interesante, que en casos urgentes, vos sabés que aquí en Buenos Aires y en todo el país, cuando hay un ojo perforado o un ojo único es emergencia nacional. Es emergencia Mira. nacional. Sí. Entonces, normalmente esos pacientes tienen córneas locales que son muy buenas. Pasan a estar primeros de la lista, por eso lamentablemente hay una lista. Claro, No es lo mismo un muchacho de 30 años que ve bastante bien y tiene un problema en un solo ojo que un señor de 70 años que ha tenido el ojo perforado y queda ciego. Claro. Entonces ahí La prioridad. la prioridad cambia. Qué interesante, qué maravilla, No, Amalia. y muy bien explicado. Qué sobre programa todo, ¿no? lindo, sí, sí, sí. Y con Sí. ustedes es más fácil, ustedes me dan el pie enseguida. Qué bien, muy Bueno, bien. y volviendo a la campaña, entonces, el 13 de marzo todos pueden entrar a la página del Consejo Argentino de Oftalmología y no perderse la oportunidad de que le tomen la presión en forma gratuita, ¿no? Todos esos médicos son muy solidarios, así que son muy buena gente que van a donar su tiempo y sus equipos para poder hacerlo, así que aprovechenlo. Ahí está, disfrutarlo y es. llevarle un heladito, algo, se hace calor ese Bueno, día. está o lo que fuera. fantástico eso. Ahí está. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por haber Gracias a ustedes venido. por la invitación. muy Gracias, un amables. placer. ¿Cómo aprendemos, Sí, Amalia? y se terminó otra vez Rápido. Liliana haciéndonos Liliana señas. está como loca, nos hace el ojo, porque es el signo del redondeo acá. Así que bueno. Así que bueno, hasta la próxima Hasta la semana, próxima. Flor. Vamos, acá ¿eh? por Canal Metro, en nuestro programa que se llama A la Vista. Buena semana. Gracias.